En el inmenso universo de Ifá existen signos que marcan el destino y la evolución espiritual de la humanidad. Hoy nos adentraremos en uno de los Odus más poderosos y significativos, Baba Oyeku-Meyi, el segundo Odu del orden señorial de Ifá, un signo que representa la oscuridad, la noche, pero también la transformación y el renacimiento. En este viaje espiritual descubriremos por qué Baba Oyeku-Meyi es considerado uno de los Odus más antiguos y respetados. Conoceremos sus secretos, sus prohibiciones y los elementos que nacieron bajo su influencia. Veremos cómo este Odu fundamental dio origen a aspectos cruciales de nuestra existencia, desde la muerte hasta la escritura sagrada, desde los jimaguas hasta las abejas. Pero lo más fascinante vendrá cuando nos adentremos en sus pataquís, esas historias sagradas que nos revelan las enseñanzas más profundas de este Odu. Estas narrativas nos mostrarán cómo la sabiduría de Ifá se manifiesta en cada aspecto de nuestras vidas. Bienvenidos a Ofun Oshe, tu canal dedicado a la religión yoruba y el conocimiento ancestral. Si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido sobre la sabiduría de los orishas y las enseñanzas de Ifá. Antes de adentrarnos en este fascinante Odu, quiero compartir una noticia especial con nuestra comunidad espiritual. Acaba de salir a la luz mi primer libro, El Sendero de la Regla de Osha, manual para iniciarse y profundizar, una obra completa y verificada que servirá como guía tanto para ellos como para iniciados que buscan expandir su conocimiento espiritual. Este manual abarca desde los fundamentos esenciales de la regla de Osha, pasando por el espiritismo cruzado hasta los principios del palo monte. Incluye conocimiento detallado de los orishas principales y secundarios, oraciones fundamentales para el espiritismo cruzado, una guía exhaustiva para la bóveda espiritual y las canciones sagradas tradicionales que todo practicante debe conocer. Los invito a visitar nuestro sitio web donde encontrarán toda la información sobre esta obra, incluyendo unos bonus especiales que hemos preparado para profundizar aún más en este camino espiritual. Ahora sí, sumerjámonos en el conocimiento de Baba Oyeku Meyi. En este poderoso Odu nace Iku, la muerte, uno de los aspectos más trascendentales de nuestra existencia. Con ella nace también el esculpir ceramista en el desarrollo de la humanidad, arte sagrado que nos permitiría crear los recipientes y objetos necesarios para nuestros rituales. Los jimaguas encuentran su origen en este signo, manifestando la dualidad divina. Las abejas, seres sagrados que nos proporcionan la miel para nuestras ofrendas y rituales, también nacen bajo su influencia. Los cítricos y el mango, frutos de gran importancia en nuestras ceremonias, emergen de este Odu. El color rojo, con toda su fuerza y significado místico, nace en Baba Oyeku Meyi, así como el salto en la boca del estómago, conocido como padrejón y el mal de madre. Es aquí donde nace también el que se ponga pimienta, Ataré, Aegún, y donde surge Eshu mismo. El sentido del pudor encuentra su origen en este Odu, llevando a los seres humanos a cubrir sus cuerpos primero con hierbas, después con pieles, hasta llegar a la ropa que conocemos hoy. También nace aquí la prohibición de que los difuntos no puedan enterrarse con ninguna prenda de vestir roja. La ceremonia de Atemoletá surge en este Odu junto con el arte de adivinar con un vaso de agua. La tinta sagrada nace aquí, permitiendo que los hombres pudieran escribir y preservar la sagrada escritura. El darle de comer a Iku y a Egun también encuentra su origen en este signo. Enfermedades y aspectos de cuerpos humanos como la osteoporosis, los tobillos, las fracturas y los riñones nacen en este Odu. El manatí, Efe, surge aquí, junto con el conocimiento del pescado en el mundo y el secreto sagrado de darle pescado, Ejatuto, a Shango. La sagrada palabra de Orunmila nace en este Odu, y es aquí donde Egun bajó a la tierra
marcando el Isalaye de Egún. El tabor a Egún y las honras fúnebres encuentran su origen aquí, así como el por qué se viste la mesa de Ifá con la tela blanca. El reino de las mujeres surge en este Odu, junto con la agricultura como cualidad y disciplina de la naturaleza y el aprendizaje de sus leyes por los seres humanos, la contaminación por la maldad y en contraposición el castigo divino en masa también nacen aquí junto con el secreto de Odudúa, el cuerpo del rinoceronte, los pueblos, los ancestros y los difuntos también encuentran su origen en este poderoso Odu, estableciendo las bases de nuestra conexión con el mundo espiritual y material. Este poderoso Odu ocupa el número 2 en el orden señorial de Ifá, representando la oscuridad, la infelicidad y alertando sobre muerte, enfermedad y preocupaciones. Sin embargo, a través de los sacrificios apropiados, ofrece soluciones a estos problemas. Baba Oyekumeyi simboliza el principio femenino y junto con Ejiogbe dieron origen a los restantes Odus principales. Es hijo de dos mujeres, Oyantaro y Omilogbe, aunque se desconoce la forma exacta de su concepción. Cuando este Odu se manifiesta, nos habla de una persona que puede encontrar todos los caminos cerrados si tiene mala fortuna. Sin embargo, aquellos con buena fortuna contarán con un fuerte apoyo ancestral. La persona marcada por este Odu debe hacer un hábito de realizar sacrificios y alimentar su cabeza periódicamente para evitar caer en depresión, además de respetar profundamente a sus mayores y honrar a sus ancestros. En este Odu, Ifá advierte sobre el peligro de mantener relaciones con múltiples mujeres. Los celos y problemas creados por estas situaciones pueden destruir el progreso de la persona. Aquí se debe aprender la importancia de mantener una sola esposa. Baba Oyekumeji representa la noche, la penumbra, la oscuridad y la superficie de la tierra como mundo habitado por los seres creados por Olodumare. Pronostica la muerte de dos grandes, uno distante del otro, y habla de desastre y destrucción de civilizaciones anteriores causados por la avaricia humana y el mandato divino. Un oriquí importante de este Odu dice Oyeku Yeku Mayoko, que significa nosotros estamos compuestos de vida y de muerte. Este Odu fue el que introdujo a Iku en este mundo y de él dependen las almas con la muerte y la resurrección. Representa a Lisayu, el occidente, la noche y la muerte. Se ocupa de los cultos fúnebres y Tuto y tiene como ayudante a su hija el Odu Oyeku Ika. Este Odu rige la litosfera, esa porción incandescente debajo de la corteza terrestre, y establece la reencarnación sucesiva de las almas por mandato de Olodumare, con el fin de alcanzar la perfección espiritual y material de la creación. Este Odu tiene una profunda relación con la agricultura, pues aunque en Otura Meji se dio a conocer Corocoto, que conocemos como Orishaoko, él nace de Maricoto, su padre, quien fue rey del continente perdido, hoy tierra de los muertos, donde rige Oyeku Meji. En la búsqueda de los objetivos divinos, este Odu marca el camino hacia lo desconocido y los senderos hacia los nuevos procesos y cambios existenciales. Representa la muerte de lo viejo y gastado y el nacimiento de lo nuevo perfeccionado. Aquí nace la dependencia de las almas y espíritus a los dictados de las leyes de Olodumare. El espíritu que trabaja con Oyekumeji es Alokosi, que habita en el agua. Su metal sagrado es el plomo y su día propicio es Ojo Oba Meta, el sábado. Su planeta regente es Bawao, que conocemos como Saturno, y su color para vestir es el verde pálido. Su oriki es Alakba Baba Maliwo. Los Eshu de este Odu son particulares, pues llevan dos cuchillas orientadas en dirección contraria. Es importante señalar que Eshu nació en este Odu considerándose que partió de la oscuridad, pues él representa el mal que florece en tinieblas y confusiones. Oyekumeji
es el padrino de Hiroso Osa, el dueño del caracol. En este Odu, los hombres aprendieron a comer pescado y comprender el poder nutritivo que tenía para el desarrollo del ser humano. Fue Oyekumeji quien trajo al mundo el gran secreto de Orún y su adoración. En este poderoso Odu hablan diversas deidades: Egun, Osanjin, Oduduwa, Shango, Olokun, Asojuano y Daijuero. El hijo de este Ifá escapa de las enfermedades y los accidentes y nunca es vencido por los enemigos, los arayé. A Oyekumeji se le sincretiza con la araña peluda. Cuando esta araña canta, se dice que reina la muerte, y es entonces cuando Oyekumeji se manifiesta. Aquí se debe tener especial cuidado con la ponzoña y el veneno de los enemigos, así como con las malas lenguas de quienes están agazapados detrás de la falsa amistad. Este Odu establece prohibiciones claras que deben respetarse para mantener el equilibrio espiritual. Por este Odu está terminantemente prohibido comer carne de cerdo, pues la virtud de Oyekumeji es ofrecerle carne de cerdo, eran el Ede, a su guía espiritual. Es fundamental entender que por este Odu no se puede vestir de rojo y está prohibido tener en la casa gatos, perros, aves rapaces o animales salvajes. Estas restricciones son cruciales para mantener la armonía energética del hogar. El Awo Oyekumeji tiene una particularidad especial. Solo debe hacer un ifá, pues nunca deberá tener ifá pares consagrados, únicamente nones. En este ifá, la persona siempre tendrá que hacer ebó para no perder la suerte. Las plantas sagradas de este Odu son jobo, mar pacífico, heno, algarrobo, tamarindo, plátano, naranjo, mango, osún, sangre de dragón, agracejo, guacalote, pendejera, maravilla, berro, bejuco batalla, galán de noche flor de agua, verdolaga, papasamí, escoba amarga, abre camino y vencedor. En el aspecto de la salud, este ODU marca varios puntos importantes a considerar: debilidad en el cerebro o la cabeza, donde nada debe ir encima de esta, paludismo, filaria sanguínea, trastornos digestivos, úlceras en el estómago, tisis, problemas en los huesos como osteoporosis, aumento de los leucocitos por infección en la sangre y en la piel, y afectaciones al sistema nervioso central. La medicina específica de Oyekumeji es miel de la tierra o ñi aro. Para prepararla se le reza este odu y se pone al sol 7 días. Luego se coloca en un lugar fresco y se toma en ayunas por cucharadita. Es importante señalar que este es un ifá de tinieblas, de destrucción, de concepto de poder. El Awo Oyekumeji es una persona que nació para estar en la cúspide, pero ese poder que Olodumare le otorgó tiene que utilizarlo para el bien. Si lo utiliza para el mal, lo pierde todo. Por este Odu, la persona vive entre las intrigas, los dolores, las lágrimas y la ingratitud. Si no se toman las precauciones necesarias, su vida puede convertirse en un desastre y hasta sus familiares pueden ser poco leales. Sin embargo, existe un camino de luz. Si vive en la honradez, el amor, la legalidad y la lealtad, será grande y amado por el prójimo. Este Odu advierte sobre tres enemigos que desean destruir a la persona: una mujer, un hombre blanco y uno colorado. Estos tres personajes conocen de nuestra religión y del palo, y su unión puede ser fatal si no se toman las medidas necesarias para contrarrestar sus acciones. Cuando este Odú se manifiesta, marca distanciamiento entre padrino y ahijado. Este distanciamiento puede surgir porque los más jóvenes creen que pueden volar antes de tiempo y muestran su desagradecimiento a quienes les enseñaron lo que no sabían. En el aspecto de la salud, se debe tener especial cuidado con enfermedades del pecho y existe el riesgo de desarrollar lepra, pudiendo aparecer manchas y granos en la piel. Es fundamental seguir las indicaciones precisas para evitar estas afecciones. Una advertencia crucial de este ODU
es que no se puede abusar del caído que se encuentra en el camino. Además, es imperativo respetar y querer a los padres, hijos y hermanos, tanto de sangre como de religión. Por este ifá existe el riesgo de levantarle la mano a la madre y de traicionar al hermano enamorándole la mujer. Si es mujer, podría enamorar al marido de la hermana. Este odu indica que donde vive la persona hay dos enfermos del estómago y que uno ha soñado con un santo. También señala que tiene una ropa con la que tendrá que hacer rogación para quitarse la muerte de encima. Es fundamental dar gracias a Shango en estas circunstancias. Marca además plaga, epidemia, enfermedad que llega y destruye a través de la sangre, cuyo nombre es Alakba Baba Maliwo, que significa el Padre castiga a la civilización irrespetuosa y altanera. Este Odu marca aspectos ceremoniales muy específicos. Cuando aparece en la adivinación, hay que levantarse, dar una vuelta y volverse a sentar, pues indica que la muerte está merodeando a la persona. Por tanto, se deben tomar las medidas espirituales correspondientes. Si este Odu aparece para un recién nacido, los padres deben ser informados que su hijo viene como reformador. Los sacerdotes de Ifá realizarán las ceremonias necesarias para que el niño pueda cumplir su destino y superar los diversos enemigos poderosos que enfrentará en el curso de su vida. Para las mujeres que desean tener hijos, este Odu revela algo importante. Si aparece en consulta, debe decírsele que ella es responsable de su infecundidad porque no solo es más fuerte que su marido, sino que tiene mayor visión que él. En el caso de un hombre que desea tener hijos, cuando aparece este Odu, debe decírsele que su esposa no está tan deseosa de tenerlos como él. Necesitará realizar las ceremonias apropiadas para contener los poderes superiores de su mujer. Cuando este Odu se presenta en las ceremonias de iniciación de Igbodun, se le debe informar al iniciado que Oyeku Meji es conocido también con el sobrenombre de Edidu Pere Oyumunk, cuyo nombre significa el que escapó de la muerte. Es fundamental entender que la persona marcada por este Odu será rica y próspera en la vida si prepara cuidadosamente su camino sobre la base del respeto a Ifá. Si tiene la suerte de casarse con la mujer adecuada a una edad temprana, su prosperidad será positivamente influenciada por ella. En la vida diaria, este Odu se manifiesta de formas muy específicas que debemos reconocer. Cuando aparece, nos indica que la persona no debe pedir a las deidades cosas que son imposibles con el fin de satisfacer su avaricia. Esta enseñanza nos muestra la importancia de la humildad y el respeto en nuestro camino espiritual. Los jóvenes no respetan a los mayores bajo la influencia de este odu y por ello viene el castigo sobre ellos. Se manifiesta también en la pérdida de la memoria, el conocimiento y la sabiduría. La naturaleza se presenta agresiva, destruyendo cosechas, trayendo enfermedades, desolación y llanto. Pueden presentarse temporales, desastres ecológicos, aguas contaminadas y males estomacales. Este Odu marca destrucción de culturas y tradiciones. Por ello, es fundamental creer para no perder la propia identidad y el verdadero sentido de la vida. Es el reino de Eshu, donde la gente se aleja de la espiritualidad y cae en la trampa de las falsas percepciones a través de sus imperfectos órganos de los sentidos. En el aspecto personal, la persona debe mantener su casa limpia y en buen estado. Es crucial escuchar los consejos de quienes desean ayudar de corazón y rendirle mucha pleitesía a Shango. No se debe entrar solo al monte y mucho menos sin pedirle permiso a Osanyin. Este Odu nos enseña que debemos cuidarnos de fracturas de tobillos y brazos. Es importante no hablar nuestros secretos con nadie y evitar usar lo más posible ropas rayadas. Los baños lustrales deben realizarse con frecuencia para descargar la negatividad que se recoge con mucha facilidad bajo la influencia de este signo. La persona marcada por Baba Oyekumeji debe entender que las piedras preciosas no caen más de una vez de la misma montaña, como nos enseña uno de sus refranes.
También nos recuerda que el huevo no puede declararle la guerra a la piedra, enseñándonos la importancia de conocer nuestros límites y capacidades. Este Odu nos ha legado una profunda sabiduría a través de sus refranes, que son verdaderas joyas del conocimiento ancestral. Cuando decimos jamás el camino de IQ está cerrado al perro, igual a la tiñosa en los aires, nos enseña sobre la inevitabilidad de ciertos destinos. El hueco abre su boca. El hueco no abre su boca por gusto. Nos recuerda que todo en la vida tiene un propósito y una razón de ser. Cuando escuchamos la tiñosa se posa sobre un cuerpo sin vida y dice, yo estoy sobre un cadáver gracias a Egiogbe, nos habla de las consecuencias de nuestras acciones. La sabiduría de este Odu continúa con al árbol Iroko, un viejo parásito trepado lo trepa igual y entonces ambos son viejos, enseñándonos sobre la igualdad ante el paso del tiempo. Jamás el rayo puede fulminar a la jutía en el corazón de la montaña, nos habla de la protección natural que cada ser encuentra en su elemento. Otros refranes importantes nos dicen, la cola del pescado no cesa de moverse y el ojo no puede ver a través de un paño negro cuando la noche es negra, recordándonos las limitaciones naturales de nuestra percepción. Uno de los refranes más profundos nos dice, si el sol se esconde en el país de Ifá, todos los niños gritan, es la muerte, pero Ifá les responde, no se asusten, solo es la noche que llega, el sol no muere. Esta enseñanza nos habla sobre el miedo infundado y la importancia de la sabiduría para distinguir los ciclos naturales de la vida. El elefante es muy fuerte, pero no lo suficiente para derrotar al viento. Nos enseña sobre la humildad y los límites del poder. La pequeña capa de agua se convierte en el mar. Nos habla del potencial de crecimiento y transformación. Entre sus enseñanzas más importantes encontramos el awo que no sea humano, un día tendrá que rendir cuenta, y el quimbombó no puede crecer más alto que aquel que lo sembró. Si crece así, lo arrancaremos y lo cortaremos, recordándonos la importancia de la humildad y el respeto a la jerarquía natural. En Babao Yekumeyi encontramos una extensa colección de pataquís que nos revelan profundas enseñanzas. Debido a la extensión de este Odu, hoy nos centraremos en los más significativos, relacionados con la prosperidad, la salud, el amor y el desarrollo espiritual. Comencemos con uno fundamental sobre la prosperidad y el respeto a los mayores. Pataquí, cuando los árboles no hicieron Evo. En este camino, Orúmila convocó a todos los árboles para advertirles sobre una cosa mala que se aproximaba. Les aconsejó que tomaran las medidas espirituales necesarias para protegerse. Sin embargo, la mayoría de los árboles, en su soberbia, ignoraron la advertencia de Orunmila. Solo 3 árboles escucharon y obedecieron su consejo, el Jobo, el Mar Pacífico y el Heno. Poco tiempo después, pues, se desató un temporal de agua de proporciones devastadoras. La fuerza de la tormenta fue tal que arrancó de raíz a todos los árboles que habían desoído el consejo de Orúmila. Solo sobrevivieron aquellos que habían escuchado y seguido sus indicaciones, el Jobo, el Mar Pacífico y el Heno. Este pataquí nos enseña varias lecciones fundamentales. Primero, la importancia de escuchar y respetar los consejos de los mayores y los sabios. Segundo, nos muestra que la soberbia y la desobediencia pueden tener consecuencias devastadoras. Tercero, y quizás lo más importante, nos enseña que en este Odu es fundamental estar constantemente realizando las ceremonias necesarias para vencer las dificultades que se presenten en nuestro camino. La historia también nos revela por qué en este Odu se marca la tempestad de agua y viento y por qué solo se salvan aquellos que siguen las indicaciones de Ifá. Es una advertencia clara de que la protección espiritual debe ser constante y no ocasional. Siguiente pataquí, los 2 amigos. Este pataquí nos revela una enseñanza fundamental sobre la identidad y el peligro de los excesos en las relaciones personales. En este camino existían 2 amigos que llevaron su afinidad a un extremo peligroso.
Su cercanía era tal que vestían exactamente igual, compartían todas las fiestas y diversiones e incluso dormían en el mismo lecho. Un día, estos amigos salieron de parranda y, como era su costumbre, bebieron en exceso. Al regresar, se acostaron a dormir juntos, como siempre lo hacían. Durante la noche, uno de ellos falleció a causa de la borrachera. Cuando llamaron a Ogún, quien era el enterrador, para que realizara su trabajo, este también se encontraba bajo los efectos del alcohol. Al llegar a la casa y encontrar a dos personas vestidas de manera idéntica, acostadas juntas, Ogún, en su estado de embriaguez, cometió un error fatal. Tomó al que estaba dormido y lo enterró, dejando al fallecido en la cama. Este pataquí nos transmite varias enseñanzas cruciales. La primera y más evidente es la prohibición de vestirse igual a nuestras amistades, pues la confusión de identidades puede traer consecuencias fatales. Pero más allá de esto, nos habla sobre la importancia de mantener nuestra individualidad y no llevarnos por excesos en nuestras relaciones personales. La historia también nos advierte sobre los peligros del alcohol y cómo el exceso en la bebida puede llevar a situaciones trágicas. Nos enseña que debemos mantener siempre nuestra identidad única y no tratar de imitar o fusionarnos completamente con otros, pues esto puede atraer la confusión y la desgracia. Pataquí, el vendedor de herramientas. Este importante pataquí nos habla de un hijo de Shango que se dedicaba a fabricar herramientas para los santos. Era un verdadero maestro en su oficio, nadie podía igualar su habilidad y destreza en la fabricación de estas piezas sagradas. Sin embargo, tenía un grave defecto, era extremadamente informal con sus compromisos. La gente confiaba tanto en su trabajo que le pagaba por adelantado, especialmente para instrumentos sagrados como Olokundada y Abañi, pero él, en lugar de cumplir con sus compromisos, vivía en constantes fiestas y diversiones. Cuando finalmente se decidía a trabajar para cumplir con sus pedidos atrasados, la noche lo alcanzaba sin terminar y, sin pensarlo dos veces, abandonaba el trabajo para irse a cualquier celebración que hubiera esa noche, regresando al amanecer solo para dormir. Su fama de informal se fue extendiendo por el pueblo hasta que llegó a sus propios oídos. Intentó resolver el problema contratando un aprendiz para que lo ayudara, pero la situación no mejoró. El aprendiz recibía los regaños de los clientes y no podía despertar a su maestro por las mañanas. Llegó un momento en que el aprendiz, cansado de la situación, decidió independizarse. A pesar de no ser un operario completo, estableció su propio negocio de herramientas y prosperó. Mientras tanto, el hijo de Shango comenzó a decaer. La gente dejó de confiarle trabajos debido a su informalidad y eventualmente enfermó. Pensando que le habían hecho brujería, fue a consultar a Orunmila, quien le vio este ifá y le explicó la verdadera razón de su desgracia. Todo lo que le estaba sucediendo era consecuencia de la mala reputación que él mismo se había forjado, sumado a las malas lenguas y los pensamientos negativos que había generado con su comportamiento. Este pataquí nos enseña que el talento y la habilidad no son suficientes para prosperar. La responsabilidad, la formalidad y el compromiso son fundamentales para mantener el éxito. Nos muestra que la prosperidad puede perderse no por falta de capacidad, sino por nuestras propias actitudes y decisiones. El siguiente pataquí se llama el conocimiento del pescado en el mundo. Este pataquí nos transporta a una época crucial en la historia de la humanidad, cuando los seres humanos enfrentaban grandes dificultades. La población sufría de tisis, problemas de salud devastadores y los niños no podían desarrollarse adecuadamente debido a deficiencias nutricionales y gastroenteritis. Los huesos de las personas carecían de fortaleza y la situación era verdaderamente crítica. En aquel tiempo, los seres humanos vivían congregados cerca de las grandes masas de agua, tanto dulces como saladas, pues grandes monstruos poblaban las tierras interiores, haciendo imposible la vida allí.
El problema fundamental era la falta de un alimento lo suficientemente nutritivo para sostener las necesidades humanas. Los imoles, que después se convertirían en orillas, dirigían a la humanidad y comenzaron a suplicar a Olofín por sus hijos. Entre todos ellos, Shango tuvo la virtud de ser escuchado. Olofín le encomendó ofrecer a la humanidad un alimento que hasta entonces era desconocido en la tierra, el río y el mar. El pescado, Ejatuto. Olofín le entregó a Shango un muñeco sagrado de una criatura para que lo conservara y pudiera lograr la perpetuación del mantenimiento de la humanidad. Entonces, como una lluvia de bendiciones, todas las especies de pescado descendieron a la tierra. La humanidad probó sus carnes y con el tiempo sus huesos y cerebros se fortalecieron, permitiéndoles progresar y alcanzar los puestos que Olofín había designado para ellos en la creación. Entre todos los peces, dos se distinguieron por contener los secretos arcanos de la religión primitiva. El pargo, Ejabo, y la guabina, Ejaoro. Todos los peces se multiplicaron en las diferentes aguas, creando por voluntad de Olofín y gracias a Shango, una fuente de alimentación fundamental para la humanidad. Este pataquí nos enseña la importancia del conocimiento y cómo las soluciones a nuestros problemas más graves pueden venir de formas inesperadas. También nos muestra cómo la sabiduría de los orishas y su intercesión ante Olofín pueden traer bendiciones que transforman la vida de la humanidad entera. Pataquí, Oshun Aweyemi, hallaba la que adivinaba por el egún. En la tierra Orun-Nile vivía una mujer de extraordinaria belleza llamada Aweyemi. A pesar de tener numerosos pretendientes, incluyendo al poderoso Oshun, ella se dedicaba a la obra espiritual y a curar a todos los habitantes de esa tierra. Su belleza y sabiduría eran tales que atraía a muchos, pero ella no aceptaba los requerimientos de ninguno de sus pretendientes. Un día, agobiada por la insistencia de sus enamorados, decidió consultar a Orúnmila. En la consulta salió este Ifá, donde se le advirtió que debía realizar un sacrificio a Eshu para evitar accidentes en su vida. Sin embargo, Oshun, llena de orgullo, respondió: Eshu es mi enemigo, no quiero ni tratarlo, y rechazó hacer el sacrificio. Posteriormente se casó con Shango y tuvo muchos hijos con él. Pero Eshu, para vengarse de su rechazo, preparó un polvo de brujería y cuando ella pasaba se lo arrojó a la vista, dejándola ciega. La situación empeoró cuando sus numerosos hijos, que ya no cabían en la casa, la echaron fuera. Al verla ciega, Shango la abandonó. En su desesperación, regresó a casa de Orúnmila, donde se encontraba a Sojuano. Orúnmila le dijo: por no hacerme caso, te pasó toda esta desgracia. Esta vez ella obedeció y realizó las ceremonias necesarias. Aunque mejoró, nunca recuperó completamente su visión, pero desarrolló el don de ver a través de los espíritus. Tomada por los brazos de Orúnmila y Asojuano, la llevaron de regreso a su casa. Sus hijos, al verla llegar acompañada de dos poderosos, se arrepintieron y le pidieron perdón. Ella los perdonó, pero les dijo: como tengo que trabajar la obra espiritual y debo andar con este bastón de cobre debido a mi vista, no quiero vivir con ustedes. Viviré aparte, donde siempre Asojuano y Orúnmila serán mi compañía, con mis 5 criados. Este pataquí nos enseña múltiples lecciones sobre el amor, el orgullo y las consecuencias de nuestras decisiones. Nos muestra que el rechazo a las advertencias de Ifá por orgullo puede traer consecuencias devastadoras. También nos enseña sobre el perdón y la transformación, pues aunque Oshun perdió su visión física, ganó una visión espiritual superior. Sigamos con este pataquí. Como Orunmila reveló la forma de protegerse de la muerte. Este relevante pataquí nos transporta al momento mismo de la creación del hombre, cuando Iku, la muerte, consideró a la nueva criatura como su alimento preferido, mientras otras deidades veían
al ser humano como un ser inferior creado para servirla, la muerte lo veía como su provisión de alimento. La muerte esperó pacientemente a que la humanidad se multiplicara y después comenzó a visitarlos en sus moradas, escogiendo a su antojo a quienes quería para alimentarse. Los humanos, sin medios para defenderse, se encontraban completamente resignados ante los ataques incesantes de IQ. La situación era desesperante, pues nadie tenía a quién apelar. La lógica era simple, pero cruel. Así como los humanos consideraban a los animales como su alimento, la muerte consideraba a los humanos como su carne para comer. Esta era la filosofía vencedora de la existencia. En su desesperación, los humanos acudieron a Orúnmila buscando conocer cómo detener la amenaza de la muerte prematura. Orúnmila les reveló una verdad sorprendente. No existía sacrificio alguno que pudiera desviar la atención de la muerte sobre el hombre, pues su carne era lo único que podía satisfacer su divino apetito. Sin embargo, Orúnmila les enseñó que la mejor forma de protegerse de una deidad malvada era haciendo sacrificio con lo que ella prohibía, como el Eri Upin, testigo de Dios en la creación. Solo Orúnmila conocía lo que cada deidad prohibía. Les aconsejó preparar ñames machacados mezclados con pequeñas guijas y conseguir un pollo pequeño vivo. Cuando la muerte se acercó y encontró las guijas que los hombres desechaban de su comida, intentó probarlas, pero no pudo masticarlas. Esto la hizo pensar que quienes podían comer objetos tan duros debían ser criaturas temibles. Mientras la muerte meditaba su próximo paso, el pollo en la entrada de la casa de Eshu comenzó a exclamar Ukuye. Al escuchar este sonido prohibido para ella, la muerte huyó aterrorizada. Este pataquí nos enseña que incluso ante las situaciones más desesperadas existe una solución si tenemos la sabiduría para encontrarla. También nos muestra que nuestras aparentes debilidades pueden convertirse en fortalezas cuando sabemos cómo utilizarlas. Pataquí, cuando Oyekumeji ganó favores y regalos, este pataquí nos enseña una lección fundamental sobre cómo mantener y disfrutar las bendiciones que recibimos. Oyekumeji, a pesar de haber alcanzado cierto nivel de prosperidad, comprendió que mantener los frutos de su trabajo requería sabiduría y dedicación espiritual. Los awoces que realizaron la adivinación para él se llamaban Eroque Ile Aberu Gegere y Eroque Ile Abidi Birikpe. Ellos le revelaron que para poder disfrutar de sus logros sin molestia y sin riesgo de regresar a la pobreza, necesitaba realizar ceremonias específicas. Siguiendo estas indicaciones, Oyekumeji realizó las ofrendas correspondientes a diferentes deidades, un gallo a Ogún, una tortuga a Osanyin y un macho cabrío a Eshu. Al cumplir con todas las deidades principales, Oyekumeji alcanzó tal nivel de prosperidad que ni él mismo podía creer que era dueño de todo lo que tenía. Este pataquí nos explica por qué los hijos de Oyekumeji frecuentemente son muy prósperos, gracias a los sacrificios realizados por él al principio de los tiempos. La enseñanza profunda de esta historia es que la prosperidad debe ser protegida y alimentada espiritualmente. No basta con alcanzar el éxito, debemos saber mantenerlo a través del equilibrio espiritual y el respeto a todas las deidades. También nos muestra que la verdadera abundancia viene cuando reconocemos y honramos todas las fuerzas espirituales que influyen en nuestra vida, sin descuidar ninguna. Pataquí, el hijo de Shango enfermo del estómago. En este camino había un hijo de Shango que padecía una constante enfermedad del estómago. Esta dolencia lo había debilitado tanto que la muerte lo perseguía constantemente. Sintiéndose acosado por la enfermedad y la muerte, decidió buscar ayuda consultando a Orúnmila. Al realizarle el osode, Orunmila vio este Ifá o Yekumeji y le explicó que necesitaba realizar las ceremonias correspondientes para recuperar su salud. Sin embargo, le advirtió algo crucial. No bastaba con hacer una sola ceremonia, sino que tendría que realizarlas periódicamente para no recaer en la misma situación. El hijo de Shango, siguiendo las indicaciones, llevó sus ofrendas a un lugar donde había un palacio en ruinas. Mientras se disponía a colocarlas, ocurrió algo extraordinario. El árbol donde iba a depositarlas se desplomó,
provocándole un gran susto, pero su sorpresa fue mayor cuando descubrió que debajo del árbol caído había un tesoro. Emocionado por el hallazgo repartió el tesoro entre su familia. Sin embargo, cometió un error fatal. Olvidó las palabras de Orúnmila sobre la necesidad de continuar realizando ceremonias periódicamente. Esta negligencia tuvo graves consecuencias. Volvió a la miseria, enfermó nuevamente, y esta vez la muerte se apoderó definitivamente de él. Este pataquí nos enseña varias lecciones fundamentales. Primero, que la salud es un estado que requiere atención constante. No basta con una sola acción para mantenerla. Segundo, que la prosperidad inesperada puede ser una bendición o una maldición dependiendo de cómo la manejemos. Y tercero, que olvidar nuestras obligaciones espirituales por disfrutar de las bendiciones materiales puede tener consecuencias fatales. La historia también nos recuerda que en este Ifá la persona debe estar constantemente realizando las ceremonias necesarias, tanto para mantener la salud como para conservar la prosperidad. Pataquí, el nacimiento de la Sagrada Escritura. Olofín se encontraba profundamente preocupado buscando la manera de que existiera una escritura que permitiera realizar las consagraciones y a su vez que los hombres aprendieran a escribir en el mundo. Su deseo era que pudieran existir los testamentos y que las personas dejaran escritas sus vivencias y realidades de la vida. Le contaron que en la tierra Oba Nujerún, dirigida por un awo llamado Acuelele, existía lo que él buscaba. Sin embargo, al llegar allí, encontró todo lo contrario. La gente apenas hablaba, se comunicaba por señas y escribía en la tierra, pero aquella escritura era inútil, pues el viento la borraba. Desilusionado, Olofín partió hacia la tierra Oba Egún, donde encontró que sus habitantes eran Egún y escribían en las piedras, pero el agua borraba sus escritos. Frustrado, regresó a su casa. Un día, a las 12 del mediodía, realizó una limpieza con hojas de palma y un ritual de cabeza. Se acostó a dormir preocupado porque en el mundo no existía la escritura, ni los testamentos, ni la confirmación de nada. En su sueño recibió el mensaje de que debía ir a la tierra Begua o Yeku, donde encontraría el gran secreto que buscaba. Al día siguiente llevó consigo al Awo Medilogún como acompañante. Por el camino tocaba agogo y rezaba. Shango, que estaba en la tierra Begua o Yeku, escuchó a Olofín y comenzó a tocar a Shere, preparando una jícara con agua. Cuando Olofín llegó, Shango los recibió con gran respeto. Shango le pidió que se quedara a dormir, prometiéndole que al día siguiente tendría todo lo que buscaba. Por la mañana, Shango derribó una palma, extrajo un pedazo de tabla y lo preparó en secreto. Cuando Olofín despertó, Shango le presentó la tabla de palma y otros elementos necesarios para el gran secreto, explicándole que servirían para las grandes consagraciones de un tefá. La verdadera magia ocurrió cuando Shango comenzó a escribir. Con cascarilla hizo 16 cruces a lo largo de la tabla y comenzó la escritura sagrada. Cada vez que marcaba un odu, un awo surgía de la palma y Shango le asignaba un nombre. Así nació la escritura en el mundo, con firmeza y seguridad para lo bueno y lo malo. Este pataquí nos enseña cómo la perseverancia y la guía divina pueden llevarnos a descubrir los secretos más profundos. También nos muestra la importancia de la escritura sagrada en nuestra tradición y cómo cada odu está conectado con una sabiduría ancestral única. A través de estos pataquís fundamentales de Baba Oyekumeyi, hemos podido comprender las profundas enseñanzas que este Odu nos brinda sobre la prosperidad, la salud, el amor y la sabiduría. Cada historia nos revela aspectos cruciales para nuestro desarrollo espiritual y material. Los invito a explorar la lista de reproducción completa de los Odun de Ifá en nuestro canal, donde podrán profundizar aún más en esta sabiduría ancestral. Recuerden siempre esta enseñanza fundamental de Baba Oyekumeji. El ser humano está compuesto de vida y de muerte, y solo a través de la sabiduría y el equilibrio podremos trascender nuestras limitaciones. Iboru, Iboya
y Boshiché, que Orúnmila los cubra con su manto de sabiduría y los proteja siempre.